El 12 de junio del 2013, el doctor Juan Vicente Ugarte del Pino, maestro de varias generaciones de abogados, cumple 90 años. Fue hijo del abogado Lizardo Ugarte Bejarano y de Graciela Catalina del Pino, nieto del coronel Juan Vicente Ugarte Lobón, oficial que luchó al lado del gran Andrés Avelino Cáceres en la guerra con Chile. Cursó estudios primarios en el Colegio José Maristas del Callao y la secundaria en el Champañat de Miraflores. Sus estudios superiores los hizo en la universidad más antigua de América, San Marcos. Fue catedrático principal en el curso de Historia del Derecho Peruano, en San Marcos, la Católica, Pacífico y la Academia de la Magistratura, decano del Colegio de Abogados de Lima, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú y presidente del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Aquí pasajes de su vida. Generalmente se conocen a los personajes a través de su biografía oficial, pero un autor europeo decía de que el personaje es la biografía oficial y sus anécdotas. Y queremos un poco abundar en el área de las anécdotas. Dígame usted, doctor, ¿qué recuerda usted de su primer día en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como alumno? Bueno, te voy a decir, era la época en que no había mucha diversión de locales. Uno entraba a Letras de San Marcos y tenía el patio de Letras, que es el patio que está adjunto ahora al salón de la biblioteca central, ¿no? Pero usted se refiere a la casona de San Marcos, a la que casona, está en el parque universitario. Claro, no había ciudad universitaria, a la casona, ¿no? Era el centro de efervescencia, no el patio de Letras, donde está cerca de la capilla, esa media salón de grados, pero que parece una capilla Sixtina, y que está eso y la biblioteca central. En ese patio estaba el primer año de Letras. Ajá. El segundo año de Letras está en el otro patio, que se llamaba Patio de los Jazmines, ¿no? Y de ahí se pasaba al patio de Derecho, que era el de la entrada. ¿Al tercer año? Claro, al tercer año ya ibas a los altos, porque los bajos eran la Facultad de Ciencias Económicas y los altos eran la Facultad de Derecho. Bueno, yo fui a San Marcos a pesar de que el ambiente social de esa época presionaba a la familia para que fuéramos a la Católica. Y mi padre decía, yo soy sanmarquino y me daría mucha pena que mis hijos se vayan a la Católica. A pesar de que yo soy muy católico, teníamos hasta oratorio en Lima en la casa, ¿no? No, nunca se nos ocurrió ir a la Católica, ¿no? Y, en fin, entré a San Marcos justo el año en que en diciembre de ese año va a morir mi padre. Trabajando en su estudio, era abogado, le dio un derrame cerebral, los médicos fueron atolondrados, porque parece que ese derrame cerebral da muchos dolores de cabeza, horrible. Y para calmarle le ponían bolsa de hielo. Le provocó una pulmonía fulminante, se murió de la pulmonía. ¿Usted me está hablando de qué año? De 41. 41. O sea, ese año ingresa usted a San Marcos y ese año también fallece su señor padre. Yo entro en febrero o marzo del 41 los exámenes de ingreso y en abril ya soy alumno sanmarquino. Y en diciembre se le produce el incidente de mi padre. O sea, el primer año de Letras me quedo sin padre. Pero con un estudio con gran movimiento. Pero que claro, los abogados que trabajaban y se habían formado en ese estudio ya comenzaron a abrirse, pues, pero se abrían con los clientes. Doctor, ¿y qué caracterizaba a San Marcos en el año de 1941? ¿Cuál era el clima que reinaba en San Marcos? Y por antonomasia, ¿qué impresión tenían de la Católica? Porque parece que recién salía la Católica en ese tiempo, ¿no? Era una gran rivalidad, te voy a decir. Porque yo ingreso a San Marcos, bueno, mi hermano mayor también fue sanmarquino y había estudiado Derecho. Él sí tuvo la suerte de estudiar Derecho estando vivo mi padre. Mira, era un ambiente belicoso, en el sentido de que 3 o 4 años antes
se había iniciado la moda de las Olimpiadas Universitarias. Que la comenzó San Marcos, ¿no? Y claro, el gran rival era la Católica, ¿no? San Marcos, la Católica. De manera que las peleas y las trompeaderas eran entre sanmarquinos y la Católica, ¿no? Y la Católica quedaba en la Plaza Francia, no en la ciudad universitaria. Ah, caramba, estaban cerca. Estaban cerca, pues. Entonces los sanmarquinos nos íbamos en manifestación por la calle a tirarle piedras a la Católica, ¿no? Los de la Católica no se atreverían nunca a venir hasta San Marcos. Entonces, por eso es que la Católica huye, y ahora el padre MacGregor, hacia cerca de la desgracia de la Católica es que consiguen una donación del Riobero, la hacienda del Riobero, y allá hacen su ciudad universitaria. Y San Marcos tiene su acostadito. la ciudad universitaria de San Marcos. Pero ya acabaron los pleitos así sonados. Y dígame, y eso era en el ambiente deportivo, había una competencia. Y en el aspecto político, ¿qué ocurría en San Marcos en ese entonces? Bueno, en esa época, San Marcos, la gran rivalidad era entre apristas y comunistas. Ah, caramba. San Marcos en realidad la mayoría de los estudiantes, no te digo, era aprista. Pero había un núcleo, no te voy a decir poderoso, pero culturalmente sí importante, sobre todo con esa gente de la alta docena de Lima que coquetea con los comunistas, con la embajada rusa, o sea, actos sociales, ¿no? Claro, claro. Entonces, mi hermano y yo decíamos, nosotros no somos ni apristas ni comunistas, somos peruanos simplemente. Y entonces, cuando habían grandes mítines en San Marcos, en un famoso mitin en el patio derecho, mi hermano que ya estaba en quinto derecho, yo estaba recién en segundo letra, ¿no? Era la diferencia de los 4 años de edad, ¿no? Tomó la palabra y dijo, nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha. Es como si fuéramos por la calle, ustedes van por la acera de la izquierda, nosotros vamos por la calzada. Le pusieron el grupo de la calzada. Porque no éramos ni de izquierda ni de derecha, el grupo de la calzada. ¿Y qué dice el grupo de la calzada? No, ¿viste? Como que era un movimiento centrista. Centrista. ¿No? Claro. Ahí nace el centrismo. Pero ellos pendejos nos pusieron el grupo de la calzada. Van por la calzada, por la calle, por el medio de la calle van ustedes. Doctor, y dígame usted, ¿a qué maestros recuerdan de esos tiempos? ¿A qué maestros universitarios? Te voy a decir, mira, de mi recuerdo de letras, yo recuerdo, claro, los alumnos siempre son bromistas y le ponen apodos a los profesores, ¿no? Yo recuerdo, porque era muy buen profesor, al doctor Valcárcel, ¿no? Y le pusieron Mamá Pancha, ¿no? Porque ¿por qué? Era un señor de edad, pero las chapas son crueles, ¿no? Mamá Pancha. Y era la época también, el decano de letras era el doctor Horacio Urteaga. Horacio Urteaga. Pero ese no usaba mucho la simpatía, en el fondo era muy buen profesor, pero lo fastidiaba que repetía muletillas, tonterías, ¿no? Pero el mejor profesor era Valcárcel, porque Horacio Urteaga era profesor de Historia General, Roma, él encantaba. ¿Y Valcárcel? Historia del Perú. Historia del Perú. Historia del Perú. Cuando yo entro a San Marcos, en diciembre de ese año que entraba, yo estaba estudiando en abril, en diciembre se muere mi padre, me deja en primera letras. En cambio, a mi hermano ya lo dejo en cuarto año de derecho. Entonces ya quinto y es abogado, ¿no? Pudo trabajar todavía en el estudio que fue de mi padre con los clientes, porque mi padre tenía practicantes que se quedaron con el estudio como abogado ya. El estudio Ugarte, ¿dónde quedaba en ese entonces? Ese estudio quedaba en la calle Botique San Pedro, que es hoy día el jirón Miro Quesada, creo, que va desde el jirón de la Unión
hasta la avenida Macay, sí, del Quiroga. O sea, hasta la librería San Martín y todo eso. Ahí estaba el estudio de mi padre. Que no era propiedad de mi padre, por supuesto, era del arzobispado. Es una casa que era de casa de retiro, pero todas las oficinas que daban hacia la calle las alquilaban, ¿no? Entonces, una de esas estaba alquilada mi padre desde que se graduó de abogado. Y bueno, y le dio el derrame cerebral atendiendo a un cliente ahí en el estudio. ¿En pleno trabajo? En el centro de trabajo ahí. Entonces de ahí el mismo cliente llamó a la casa, había llamado primero a un médico que como era cliente antiguo del estudio, sabía que mi padre era amigo de un médico, y lo llamó ese médico, él vino, y ya hemos recibido a mi padre de sorpresa el 23 de diciembre, la Navidad más triste. Ponerle el médico bolsa de hielo porque el dolor que debe tener con el derrame es horrible. Era la terapia de ese entonces. Y mi padre muere de la pulmonía. Increíble. Y lo enterramos el 25 de diciembre. Caramba. O sea, eso fue para mí la Navidad más triste de mi vida. O sea, tuvo una satisfacción y también una tristeza. La satisfacción de haber ingresado a San Marcos y la tristeza de perder a su padre. Claro. Y doctor, ¿y qué maestro universitario usted lo marcó más? Bueno, a mí Basadre. Tan es así que le heredé la cátedra. Porque si yo sin querer no me propuse y se me ocurrió. Pero él mismo, cuando ya yo terminaba el quinto de Derecho, él de su manera de hablarme de doctorado, doctor Ugarte, me decía, yo todavía no me soy ni bachiller, le decía, no pues, me decía, pero vas a ser doctor. Quiero que sea mi auxiliar. Y entonces, porque me veían que me interesaba la historia del derecho peruano. Él enseñaba esa cátedra. Me enseñaba la historia del derecho peruano. Me dijo, tú vas a mantener bien esa cátedra. Te voy a nombrar mi auxiliar. Me nombró mi auxiliar. Y ya después de ser auxiliar, pasé a ser profesor de desdoblamiento, digamos, ¿no? El grupo A, que le enseñaba a él, el grupo B, que le enseñaba yo. Y al final me quedé yo de titular, ¿no? De titular. ¿Qué anécdota especial recuerda del doctor Jorge Basadre de Orojo? Anécdota, sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Algunas anécdotas son crueles y mejor no recordarme. Pero era muy querido y respetado. El mayor homenaje o recuerdo que se puede hacer de él es ese, ¿no? Era un hombre muy tímido. Tímido. Sí. Prácticamente la clase pasaba mirando la puerta, o sea, como si tuviera temor de que está escuchando a alguien afuera, ¿no? Claro, en realidad, ya conversando entre los alumnos, Basadre había vivido toda la época pues, de Benavides y Sánchez Cerro y la caída de Leguía, cuando San Marcos era el vivero del APRA y del Partido Comunista. Y entonces estaba pues, lleno de espías, de soplones, que decían, de gente de la policía. Infiltrados. Claro, que iban a ver quiénes eran los alumnos que se destacaban en cada línea, ¿no? Entonces, me tocó vivir una época difícil de ser sanmarquino, ¿no? Usted fue alumno de Basadre y lo admiró a Basadre. Igual pasó con José León Barandiarán. ¿Qué anécdota recuerda de León Barandiarán? ¿Cómo era como maestro? Buenísimo. Era un gran maestro, porque León Barandiarán tenía no solo la capacidad, digamos, el conocimiento pleno del derecho civil, sino que al mismo tiempo tenía una gran simpatía y humildad, porque él no era un profesor que teníamos algunos muy elegantes de la alta sociedad de Lima, como el que fue decano de la facultad, ¿no? El doctor Alzamora.
tenía su casona aquí en San Marcos, aquí en Barranco, pero era pues muy petulante, ¿no? En cambio León, no, yo era muy humilde, modesto, uno se acercaba sin temor a hablar con él, ¿no? Muy querido, ¿no? Yo nací, vos te cuento, ¿no? Claro. Porque la casa de mis abuelos, ¿no? Y de mi padre, porque no de mi madre, la saquearon y la quemaron los pirolistas, porque mi abuelo fue caserista, mi abuelo fue militar, hizo la guerra de teniente, la guerra con Chile. Comenzó como teniente. Sí, él era ya teniente cuando comienza la guerra. Y sus galones los gana en Tarapacá, en La Breña, ¿no? Porque tuvo la suerte de caer a partir del Alto de la Alianza en el batallón que me comandaba Cáceres. Ah, caramba. Y mi abuelo era teniente en esa época. Y entonces le dijo, teniente, usted nos acompaña a la sierra, a La Breña. Vamos, mi abuelo encantado. Pues mi abuelo había, del primer disparo en Pisagua, cuando su luna de miel, como decía mi abuela, ¿qué luna de miel? Fue luna de fuego. O sea, el día que cuando se casó se fue de luna de miel a Pisagua. Claro, los mandaron, ¿no? A Pisagua, ese casa en Arequipa. Claro. Con una chica arequipeña que era mi abuela, que está por ahí, ¿no? Mi madre es la que está ahí, pero mi abuela... Acá hay una foto. Acá está mi abuela. Hay una foto. No, Hay una foto. Esa es mi abuela. Esa que está ahí. Que como decía un amigo de la época, oye, tu abuela tiene un abanico de plumas en la mano, pero que lo que parece que tuviera es un fuete. Pues tenía un carácter, mi abuela. Y mi abuelo, él es ese. el que es coronel. Claro. Mi abuelo materno también está por acá. Porque mi abuelo Doctor, ¿y esta foto? ¿Y esta foto? Ah, esa es mi mujer, Luz, que ya falleció hace años, pero me sigue acompañando. Ella era Cáceres Magrebo, prima hermana del padre Magrebo. Magrebo, caramba. Y, Doctor, entonces se casa y se va a Pisagua, su abuelo. bueno, mi abuelo no es que se case y se va, no. Mi abuelo está de teniente en Arequipa y en el cuartel, en su batallón a Pisagua. Ah, Y él se va de teniente, lo acaba de ascender de alférez a teniente a Pisagua. Y eso sucede en enero. En abril, 5 de abril, Chile nos declara la guerra. Yo viví, te voy a decir, una época muy difícil, porque cuando yo entro a San Marcos, estoy en primera letra y fallece mi padre de un derrame cerebral. Derrame se le da en el estudio atendiendo a un cliente, ¿no? Lo llevan a la casa, le ponen hielo en la cabeza, le provocan una pulmonía y se muere la pulmonía. No se murió del derrame cerebral porque debe haber vivido, de recuperado. Pero en fin, fue una Navidad espantosa. Espantosa. Se enterró el 25 de diciembre. 25 de diciembre. Estaba yo en primeras letras. Bueno, ahí los que se portaron bien fueron los clientes de mi padre y dijeron, bueno, ¿y quién va a sostener la casa ahora? Porque mi padre fue con sus honorarios, sosteníamos la casa. Habíamos heredado por mi abuelo, o sea, por el padre de mi padre, pero que era militar. Claro. ¿No? Y por mi abuela, porque la dueña de las casas era mi abuela, ¿no? Entonces, cómo se sostenía, cómo se pagaban los predios, todo lo que se venía, Caserón de Lima y esta casa. Entonces, había que buscar trabajo. Los clientes se encargaron de conseguirnos trabajo a mi hermano mayor y a mí, ¿no? Para que mi madre pueda tener alimentos y si quedaba algo, está prevenido para pagar impuestos y todos los gastos que sobrevinieron, ¿no? Bueno, eso fue dramático, no solamente por la pérdida de mi padre, sino por hacer frente a los problemas que nos venían a mi hermano mayor y a mí. Yo estaba en primeras letras, mi hermano ya estaba en segundo derecho, pero de todas maneras pues, no éramos nadie, ¿no? Y bueno, trabajamos y estudiamos y seguimos andando, ¿no?
poco al margen de la vida académica, ¿cómo llegó usted al alcalde del Colegio de Abogados de Lima? Bueno, te voy a decir que era en época de pleito político en el Perú. Y el CAL siempre ha buscado gente que no pertenezca a un partido. Perfecto. Para que no esté sometida o al partido aprista o al comunista o a la derecha, digamos, ¿no? Y entonces alguien, no sé por qué, pero yo era profesor de San Marcos, ¿ves? Claro. Y entonces los exalumnos de San Marcos pensaron en mí. Y entonces me lanzaron como candidato al decanato del colegio. ¿Eso qué año fue, doctor? Eso ha sido ya el 50 y tantos. Ya yo era abogado y profesor de San Marcos. ¿Y quién era su competidor en ese tiempo? El competidor, sí, era uno de la Católica, evidentemente. Pero no me acuerdo el nombre. Ya me voy a ver. Capaz me voy a acordar ahora. ¿Y qué recuerda de su paso por el Colegio de Abogados de Lima? Ahora, yo tuve un paso, para mí, te voy a decir, toco madera, pero ni madera tengo. Todo ha sido muy difícil. Ah, caramba. Fui decano del Colegio de Abogados y me metieron preso. ¿Sí? Claro, Velasco, pues. ¿Qué pasó? Y me puse a defender el orden constitucional. Y Velasco creyó que yo era, pues, del grupo de la Católica, de ese grupo reaccionario, ¿no? Antirrevolucionario. Y yo nunca logré hablar con Velasco, ¿no? Yeah. Pero yo decía, este señor, que yo 2 veces menciones que hizo mías, gente que no le tenía amor al Perú. Uniforme. No, al Perú decía al uniforme. Al uniforme. Sí, más que el Perú mencionaba, o sea, que yo era antimilitarista. Ya. Entonces me provocaba decirle, venga a mi casa para que veas tú. Mi abuelo materno acá está militar, mi abuelo paterno militar. Y el ejército del Perú estuvo al mando de un coronel, no de un general de división. Porque el ejército del Perú quería al coronel Vicente Verde que había hecho la guerra con Chile. Y hasta había estado al lado de Cáceres. Claro. O sea, el ejército era antipirolista. Claro. Entonces, el único coronel importante. ¿Y por qué no era general mi abuelo? Porque el parlamento pues, no lo integraban los militares, sino los pirolistas, la gente claro. No le permitía ascender. que un cacerista ni hablar, decían. O sea, nunca, 2 veces estuvo propuesto para general. Y nunca le admitieron. Se murió el coronel. Doctor, entonces usted es preso por Velasco, siendo usted decano del Colegio de Abogados de Lima. Estaba yo de decano. ¿Pero qué? ¿Usted se pronunció seguro? Claro, hizo un pronunciamiento oficial. Oficial del colegio. ¿Y qué decía ese pronunciamiento? Ya pasó tantos años, pero había varios temas, ¿ves? Era la defensa del orden constitucional. Claro, pues. Y entonces estaba yo cerrado, ¿eh? Pues mi padre había sido secretario general del Partido Constitucional. Constitucional, claro. El Partido Cacerista. Ya. Entonces yo me sentía pues heredero un poco de ese orden constitucional. Y muchas veces le decía, papá, inspírame, ¿qué hago? ¿No? Ya. Entonces, parece que me inspiraba. Mantente firme frente a la dictadura militar, ¿no? Ah, mire. Y claro, me mantuve firme y me metieron preso. Lo metieron preso. ¿Y a dónde lo encarcelaron? Me detuvieron en la prefectura, ¿ves? Ya. También yo era medio cretino, ¿cómo me iba a meter a la prefectura a defender el orden constitucional? Y de ahí no va a salir preso. Entonces me trajeron a Chorrillos. ¿A Chorrillos? A una dependencia donde antes había un policlínico ahí por detrás del colegio Chalet. Pero que era una dependencia militar. Claro, una dependencia militar era. Usted, con su condición de decano. Yo ya era decano. Y nadie sabía dónde estaba el decano, estaba arrastrado. Porque yo había ido a hacer un alegato a la prefectura y de ahí desaparecí. Y encima la gente desgraciada, a mi mujer la tormentaba, decía, capaz lo han matado. Uy, Luz sufría, ¿no? Estaba en esta casa. Mi pobre mujer se murió más que nada de los problemas
que le crearon por esa Claro. etapa, ¿no? Y lo llevaron a Chorrillos, a usted. Me trajeron a un policlínico que tenía ella, Ya. pero que lo habían convertido en policlínico principio. Ya. Se depositaban ahí y nadie podía sospechar que estaba todo en un policlínico. Mire, Tenía un patio interior y ahí estaba mi cuarto, un cuarto grande. De repente tenía otros compañeros de cuarto, otros presos, ¿no? mire. Pero ¿Y yo cuánto estuve tiempo ahí, estuvo ahí? Estuve casi medio año. ¿Ahí? Sí, ahí en Chorrillos. Pero su familia ya lo ubicó. No, mi familia me ubicaba en las navidades de ese año. No Sí. le creo. Claro. O sea, lo desaparecieron usted. Sí, ¿sabes por qué? Porque ellos no querían gastar en la comida. Ya. Entonces cuando se enteraron, porque a veces uno comenta cuando mismo tenía yo mis centinelas personales, ¿no? Claro. Que me ponían ahí, no había, como entraba mucho público, esa especie de prisión, Ujú. pero era una comisaría, yo podía salirme con el público. Claro, Tenía yo siempre uno de seguridad del Estado claro. a mi lado. Total que los de seguridad del Estado llegaron a congeniar conmigo todos y conversábamos, y contaba yo anécdotas. O sea, ¿para qué me ¿Se hicieron amigos? Me hice muy buenos amigos. Ellos se tomaban el trabajo de venir acá, de Chorrillos. A acá. informar. No, a informar un poco, pero sobre todo a arreglar el que yo pasé varios días de hambre, ¿ves? Compraba un pancito, algo, ¿no? Pero comida no tenía. Entonces cuando yo le dije que yo vivía en Barranco, entonces ellos, sin decirme nada, vinieron acá a la casa y hablaron con mi mujer para ver si podía mandar a una persona, a la cocinera, con mi comida, algo calientito. Yo, Claro. el doctor se puede enfermar a esa Claro. casa. Hay días que no come nada y hay días que si come un sándwich, una vez al día. O sea, no hay desayuno, almuerzo y comida. Entonces ya aquí entró el pánico y la cocinera, que era muy buena, Rosa, me acuerdo, compraron sus portaviandas y se iba ella y me llevaba desde la sopa, todo me llevaba caliente. Ah, claro. O sea, diario le llevaba. Ya les iba de acá a pie, a Chorrillos, ¿qué? La entrada de Chorrillos. Cerquita. Claro, tiraba sus patas. O a veces tomaría un colectivo, no sé. Y eso duró como un par de meses. Creo que era ya fin de año casi. Y ya de ahí me soltaron. Cuando ya yo había montado mi sistema alimenticio, ahí me soltaron. Me acuerdo yo que salí víspera de Año Nuevo. No sé qué eventos internacionales había. Yo ya me había hecho amigo de todo lo de seguridad del Estado, la policía, ¿no? Conversábamos, por lo menos tenía con quién hablar. Lo que sí no podía era compartir alimentación, porque la portavianda que me llevaba era pues, justo para mí, ¿no? Pero a veces ellos me miraban, ¿no? Como diciendo, convido. Pero pintoresco todo eso, porque iba gente ahí a la comisaría. O sea, eran presos políticos, los que estaban en el policlínico. Claro, era preso político. Pero en un centro clandestino prácticamente. Claro, sí, y secreto, nadie sabía dónde estaba yo. Mira, Para que los periodistas, nadie. nadie se... Solo hubo un día de peligro que me hicieron subir el techo a mí. Y dije, ¿por qué me mandan a la azotea? No, usted ya en la tarde, cuando pase esto, porque era que iban a traer alumnos de San Marcos que se habían declarado en una huelga, no sé qué pasó, Ya, y los habían capturado y los traían del sexto acá a Chorrillos. del sexto. Sí, de Lima, De Lima. los trasladaban a Chorrillos porque alborotaba mucho allá. Ya. Entonces acá estaban aislados. Pero entraron ahí, desde que habían mandado al techo desde temprano, ¿no? Y eso como al mediodía, un mitin, pues, es típico de Ya, San Marcos. una bulla. Claro, una bulla, pero todos gritaban, San Marcos, San Marcos. Estaban como que tomaban posesión del local. Así que yo me asomé ahí para ver al patio, ¿quiénes son estos que quitan San Marcos? Y me provocaba decir, sí, San Marcos también está acá, ¿no? Yo dije, no, ya no quería complicarme la vida, no sabía quiénes eran, ¿no? Ya. Entonces entraron, se dan sanmarquinos y ellos, ¿qué?
entraron los muchachos al patio, se calmaron ahí adentro y pasaron la noche a la intemperie, durmiendo ahí sentados. En el suelo. Pero un montón. Hasta que buscaran ellos a dónde llevarlos, ¿ves? Los sacaban de Lima y los trajeron a Chorrillos. Y de acá se los llevaron a dónde? A Ancón, a la Pampilla, no sé cómo se llama. Porque no tenían dónde tenerlos, ¿ves? Que no armaran alboroto, porque armaban el grito, ¿no? Esa fue mi aventura, porque ya era cerca de Navidad de ese año. Y no sé, por tanto, de esos problemas que se iba creando el gobierno, decidieron soltarme a mí, ¿no? ¿Y cómo lo recibieron sus colegas cuando salió usted? Mis colegas del colegio, Claro. no, era el hijo de Navidad, llamaron y se enteraron. Me soltaron allá y yo me vine a pie caminando y toqué el timbre, porque no tenía llave de la casa. Se has escapado, me dijo mi mujer. No, me escapado, me han botado. Ya no me quieren. Mucho bombo. Somos un preso muy pesado. O sea que me dieron libertad ya y ahí ya no me molestaron más. Muy bien. Pero así fue todo. Y es que en realidad mi prisión fue una estupidez de ellos, porque no pensaron que el decano del Colegio de Bolívar tiene un peso político, aparentemente no muy grande, pero cuando se trata de un enfrentamiento con una dictadura militar, ahí sí crece la imagen del decano, ¿no? Por la defensa del orden. Claro. Entonces ya todo el mundo pensaba que yo de ahí iba a salir con el nuevo gobierno de ministro, de papá. ¿Ah, sí? Así que yo dije, no, yo no quiero nada. No vayan a pensar que mi sacrificio vale un puesto, no, y al principio lo he hecho por principio. Tengo entendido que, por lo que nos ha estado explicando, que uno de los momentos más tristes de su vida fue cuando murió su señor padre. Y uno de los momentos más alegres de su vida. Cuando me gradué de abogado, porque le dije, papá, he cumplido con tu deseo. Ah, caramba. Ser abogado. Ahora voy a tratar de ser un buen abogado. A Manuel González Prada lo recuerdan como un brillante libre pensador, a Ricardo Palma como el reconstructor de la Biblioteca Nacional. ¿A usted cómo quiere que lo recuerde? Yo te diría como defensor del orden constitucional, porque heredé ese buen gusto de mi padre.